Hace 2 meses, ordenando cosas de mi mamá después de una mudanza, encontré una caja con fotos mías de cuando era bebé. Fotos que, según todos en mi familia, nadie recuerda haber tomado. No son fotos borrosas ni ambiguas. Son fotos nítidas, bien encuadradas, claramente tomadas por alguien que sabía lo que hacía. El problema es que ni mi mamá, ni mi papá, ni ningún familiar cercano tiene la menor idea de quién las tomó, ni cuándo, ni por qué aparecieron en esa caja. Esta es la historia real de una investigación que todavía, hasta el día de hoy, no logré cerrar del todo. Antes de seguir, si te interesan los misterios reales sin resolver como este, quédate. En Códice Perdido subimos una historia nueva cada semana. Suscríbete para no perderte la próxima. Para que esta historia tenga sentido completo, les cuento primero un poco de mi familia. Soy hija única, criada por mis dos padres en la misma ciudad donde nací, sin mudanzas grandes durante mi infancia más allá de la casa donde crecí toda mi vida hasta independizarme. Mis papás siempre fueron bastante organizados con los recuerdos familiares. Tenemos álbumes de fotos de toda mi infancia, prolijamente ordenados por año, algo que mi mamá siempre se enorgulleció de mantener al día. De hecho, es un poco una broma familiar lo meticulosa que fue siempre con esto. Cada foto tiene, en el reverso, la fecha y una breve descripción escrita a mano. Hace 2 meses, mi mamá se mudó a un departamento más chico y me pidió ayuda para revisar cajas viejas guardadas en el altillo de la casa donde crecí, antes de que la vendieran definitivamente. Entre esas cajas, encontré una que no reconocía, distinta a los álbumes organizados de siempre, una caja de cartón simple, sin etiqueta, que según mi mamá, no tenía idea de dónde había salido. Abrí la caja esperando encontrar papeles viejos, quizás facturas o documentos sin importancia, como suele pasar con este tipo de cajas olvidadas en los altillos. En cambio, encontré alrededor de 20 fotografías, todas mías de bebé, en un formato y calidad muy distintos a las fotos familiares que yo ya conocía de esa misma época. Mis fotos de bebé oficiales, las que estaban en los álbumes prolijos de mi mamá, tenían la calidad típica de una cámara familiar de esa época, con la fecha impresa automáticamente en la esquina, como se estilaba en ese entonces. Estas fotos nuevas eran distintas, sin fecha impresa, con una calidad de encuadre y de luz que parecía mucho más profesional, casi como fotos de estudio, aunque el fondo en todas ellas era, indudablemente, el interior de mi propia casa de la infancia. Se las mostré a mi mamá de inmediato, ahí mismo en el altillo. Las miró con una expresión de sorpresa genuina, no fingida en absoluto, y me dijo que jamás había visto esas fotos antes, que no tenía idea de quién las había tomado ni cuándo habían llegado a esa caja. Le pregunté si quizás mi papá sabía algo. Lo llamamos ahí mismo. Su reacción fue idéntica a la de mi mamá, desconcierto total, ninguna memoria de haber encargado o presenciado una sesión de fotos como esa. Esa noche, ya en mi casa, me senté a examinar las 20 fotos con mucho más detenimiento y empecé a notar detalles que se me habían pasado por alto en la emoción del hallazgo inicial. En varias de las fotos, yo aparecía en una cuna que no reconocía de ninguna foto familiar oficial de esa época. Mi mamá, cuando le mostré esa foto en particular, me confirmó que esa cuna nunca había sido la mía, según ella recordaba clarísimo, era de un modelo y color completamente distintos, que además aparecía en varias de sus propias fotos de esa misma época para comparar. En otra de las fotos, se veía, en el fondo, una parte de una pared con un empapelado floreado que tampoco coincidía con ninguna habitación de la casa donde crecí. Mi mamá fue enfática, esa casa jamás había tenido ese empapelado en ningún cuarto, en ningún momento de los años que vivimos ahí. El detalle que más me inquietó, sin embargo, apareció en la última foto de la serie. En una esquina, apenas visible, se distinguía el reflejo de una figura en lo que parecía ser un espejo o una superficie de vidrio cercana a donde yo estaba siendo fotografiada. La figura era borrosa, imposible de identificar con certeza, pero claramente correspondía a alguien parado, sosteniendo lo que parecía ser la cámara con la que me estaban fotografiando. Alguien que, evidentemente,
no era ni mi mamá ni mi papá, según ambos confirmaron al ver la silueta. Decidí ampliar la búsqueda más allá de mis padres. Le mostré las fotos a mis abuelos, a 2 tías, y a varios primos que en esa época ya eran adolescentes y podrían recordar alguna visita o sesión de fotos particular. Ninguno reconoció la cuna. Ninguno reconoció el empapelado floreado. Mi abuela materna, que en ese momento vivía relativamente cerca de mis padres y los visitaba con frecuencia, fue quien más se mostró perturbada al ver las fotos, según ella. Recordaba con total claridad la habitación donde yo dormía de bebé y podía asegurar, sin ninguna duda, que jamás había tenido ese empapelado ni esa cuna. Uno de mis primos, que en esa época tenía unos 14 años y solía cuidarme algunas tardes mientras mis papás trabajaban, mencionó algo que en el momento me pareció una posible pista. Aunque después no llevó a ningún lado concreto, dijo recordar vagamente que, en un par de ocasiones, mientras me cuidaba, había sentido la sensación de que alguien más estaba en la casa. Aunque nunca vio a nadie directamente, y en su momento lo había atribuido a los ruidos normales de una casa vieja. Nadie, en ninguna rama de la familia, pudo darme una explicación siquiera parcial sobre el origen de esas fotos. Decidí llevar las fotos a un estudio fotográfico especializado en restauración y análisis de material antiguo, con la esperanza de que alguien con conocimiento técnico pudiera darme algún dato objetivo sobre su origen. El fotógrafo que las analizó me explicó, después de examinarlas con cuidado, que el tipo de papel fotográfico y el proceso de revelado utilizado correspondía, con bastante precisión, a una técnica y un tipo de papel que había sido común varios años antes de la fecha en que yo, según mi propia partida de nacimiento, había nacido. Le expliqué que eso no tenía sentido, que las fotos eran indudablemente mías de bebé, con mi cara inconfundible incluso para mí misma al verlas. Me sugirió, con mucho cuidado y aclarando que era solo una hipótesis técnica, que existía la posibilidad de que el papel fotográfico utilizado fuera simplemente un stock antiguo, guardado por años antes de ser finalmente usado, algo que en la época en que yo nací todavía era relativamente común entre fotógrafos aficionados que compraban materiales en cantidad. Esta explicación técnica, aunque plausible, no resolvía el misterio central: quién había tomado las fotos, en qué lugar exacto, y por qué habían terminado guardadas en una caja sin identificar, en el altillo de mis padres, sin que nadie recordara su origen. Me obsesioné, en las semanas siguientes, con identificar el lugar donde habían sido tomadas esas fotos, ya que ni la cuna ni el empapelado coincidían con ninguna casa familiar conocida. Le mostré las fotos a varios vecinos antiguos del barrio donde crecí, personas que llevaban viviendo ahí desde antes de que yo naciera, con la esperanza de que alguno reconociera esa habitación específica de alguna casa cercana. Una vecina mayor, que había vivido durante décadas a pocas cuadras de la casa de mis padres, reconoció, con bastante seguridad, el empapelado floreado, según ella. Ese patrón específico había sido muy usado en una serie de casas idénticas, construidas por la misma constructora, en un barrio ubicado a unos 20 minutos de donde yo crecí, en la misma ciudad. Fui a ese barrio con las fotos impresas, tocando puertas con mucha cautela, tratando de explicar mi situación de la forma menos inquietante posible. En una de esas casas, una mujer mayor, al ver la foto de la cuna, se quedó completamente pálida y me preguntó, antes de responder nada, de dónde había sacado esa fotografía. Le expliqué la situación completa. Ella, después de un silencio largo, me invitó a pasar a su casa y me contó algo que cambió por completo la dirección de esta historia. Esta mujer, que vivía sola en esa casa desde hacía más de 40 años, me contó que la cuna de la foto había sido, efectivamente, la cuna de su propia hija, nacida décadas atrás. Su hija, según me contó con la voz quebrada, había muerto siendo bebé, de una enfermedad repentina, mucho antes de que yo naciera. Le pregunté, con mucho cuidado, si ella tenía alguna explicación de por qué yo aparecía fotografiada en esa cuna específica,
en esa habitación con ese empapelado que ella misma confirmó haber tenido en la casa por años. Décadas atrás. Se quedó mirándome fijo un largo rato, y finalmente me dijo algo que todavía hoy no logro procesar del todo, que después de la muerte de su hija, durante años, había sentido, en distintos momentos, una presencia en esa habitación, una sensación de no estar completamente sola, incluso mucho después de haber vaciado el cuarto por completo. Me preguntó mi fecha de nacimiento exacta. Se la di. Hizo un cálculo mental rápido, y palideció todavía más. Su hija, de haber sobrevivido, tendría, el día de mi nacimiento, prácticamente la misma edad que yo tenía en esas fotografías. No supo, ni pudo, explicarme cómo era posible que yo apareciera fotografiada en la cuna y la habitación de una bebé que había muerto años antes de que yo naciera. Ninguna de las dos tuvimos una respuesta clara para eso. Antes de irme, le mostré a esta mujer la última foto de la serie, la del reflejo borroso en el espejo. Le pregunté si esa silueta le resultaba familiar, si podía reconocer algo en ella. Se quedó mirando la foto durante un tiempo que se sintió eterno. Después, con la voz muy baja, me dijo que esa silueta, esa forma de pararse, con los hombros caídos de una manera muy particular, le recordaba muchísimo a su propia madre. Mi bisabuela biológica no era, aclaro. Así que no hablamos de ningún parentesco real entre nosotras, sino a la mujer que, según ella, había trabajado como niñera en esa casa durante los años en que su hija bebé todavía vivía. Esa niñera, según me contó, había desaparecido del barrio poco después de la muerte de la beba, sin que nadie volviera a saber de ella. Nunca se había investigado su paradero de forma seria, ya que en ese momento se atribuyó su partida al dolor y al shock del fallecimiento de la niña bajo su cuidado. Salí de esa casa con más preguntas de las que había entrado. ¿Era esa niñera quien había tomado las fotos, en algún momento, de alguna manera que yo no podía explicar? ¿Había alguna conexión real entre esa bebé fallecida décadas atrás y yo, más allá de una coincidencia extrañísima de fechas y lugares? No tenía, ni tengo hasta el día de hoy, ninguna respuesta satisfactoria. Volví a hablar con mis padres, con toda esta nueva información, esperando que algo les resonara. Mi mamá recordó, después de pensarlo mucho, que efectivamente habían tenido, por un periodo muy breve cuando yo era recién nacida, una niñera contratada para ayudar las primeras semanas, mientras ella se recuperaba de un parto complicado. No recordaba su nombre completo, y me confirmó que había dejado de trabajar con ellos abruptamente, sin mayor explicación, después de apenas un mes. Intenté buscar registros de esa niñera a través de la agencia de empleo doméstico que, según mi mamá, la había recomendado en su momento. La agencia, después de muchos años, ya ni siquiera existía, y no encontré ningún rastro documental que confirmara su identidad completa. Le pregunté a la mujer del barrio si, en base a la descripción que mi mamá me había dado de aquella niñera, podía tratarse de la misma persona que ella recordaba de su propia casa, décadas atrás. Los detalles físicos coincidían de forma inquietante, la misma altura aproximada, la misma forma particular de llevar el pelo recogido, según ambas descripciones independientes. Pero sin un nombre completo, sin una foto de comparación, sin ningún documento oficial, no tuve forma de confirmar con certeza si se trataba, efectivamente, de la misma mujer trabajando en dos casas distintas, con décadas de diferencia entre ambos casos. Han pasado casi 2 meses desde que encontré esa caja. Sigo teniendo las 20 fotos guardadas, ahora en un lugar seguro, y las miro seguido, buscando algún detalle nuevo que se me haya pasado por alto. No volví a encontrar ninguna pista adicional sobre la identidad de esa niñera, ni sobre cómo terminaron esas fotos en el altillo de mis padres. La mujer del barrio y yo seguimos en contacto ocasional, ambas todavía tratando de entender una conexión que, hasta el día de hoy, no tiene ninguna explicación que nos cierre del todo. Lo único que sé con certeza es esto: existen 20 fotografías mías, de cuando era bebé, tomadas en un lugar y por una persona que nadie en mi familia puede identificar. Con una similitud inquietante a la historia de una bebé que murió años antes de que yo naciera, en una casa a la que,
hasta donde yo sé, jamás había puesto un pie en mi vida. Les cuento esto porque necesitaba decirlo en voz alta, aunque sea así, sin que sepan quién soy realmente. No tengo una explicación para darles, y sinceramente, no sé si algún día la voy a tener. Si alguna vez encontraste fotos tuyas, o de algún familiar, que nadie recuerda haber tomado, mándame tu historia al correo que está en la descripción. La vamos a contar acá, con nombres cambiados, como conté hoy la mía. Y si tenés alguna teoría sobre lo que puede haber pasado con estas fotos, contámelo en los comentarios. Realmente, después de 2 meses de investigar esto, sigo sin tener ni una sola idea que me cierre del todo. Si te quedaste con ganas de más, arriba te dejo otra historia real que capaz te interesa.